Estamos con Raúl Sanahúja. Él es de comunicación corporativa de Epson Iberia. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Platícame un poquito, ¿qué innovaciones estamos viendo en el stand de Epson aquí en Cprint? Pues hemos venido con diferentes novedades tecnológicas para el sector del diseño gráfico en general y las artes gráficas y la producción, pero especialmente queremos hacer foco también en la capacidad de producir de una manera diferente y por lo tanto hemos acudido con un stand también que es una gran representación de lo que venimos a traer, que es una manera de producir con materiales más sostenibles, de menor impacto medioambiental, aplicando la economía circular y también con una tecnología de menor impacto, menor consumo energético, que es la que proponemos. ¿Están con esto respondiendo a las necesidades del mercado actual? Entre otras razones, sí, hay una tendencia clara en el mercado a buscar soluciones que aporten un valor añadido en cuanto a esa reducción de generación de residuos, de consumos energéticos y, por lo tanto, una reducción del impacto medioambiental. Y creemos que nuestra tecnología, con cabezal Precision Core, que es un cabezal de tecnología fría que no requiere de calor, le ayuda a todo ese sector precisamente a conseguir esos objetivos. Por lo tanto, creo que tenemos una respuesta bastante adecuada para esas necesidades. Claro. Con esta tecnología, ¿cuál es el sector que están atacando, digamos? Hay varios sectores, yo destacaría tres. En primer lugar, el textil. Textil es un sector que todos sabemos es la segunda industria más contaminante y más de consumo de agua intensivo, más conocida y más habitual en el mundo en general. Y nosotros estamos aportando unas tecnologías que les ayudan a dar el paso hacia lo digital, abandonando el analógico y, por lo tanto, reduciendo consumos de agua, también reduciendo consumos energéticos en un 40% y ayudándoles con una colorimetría espectacular a conseguir también ese paso a lo digital, que sea no solo un paso por el tema de consumos y producción en corto, sino también para ayudarles a ganar en calidad, ¿no? en lo que es la impresión textil. Ese sería el primer sector. Claro. También tenemos soluciones para el ámbito del signage. Hemos lanzado una impresora con tinta de resina que ayuda a que las producciones que se hacen especialmente para exterior sean mucho más resistentes a rayado, resistentes a la climatología exterior y también, al ir encapsuladas en resina, contienen también esa ventaja medioambiental en cuanto a no liberar ciertos componentes volátiles. Vemos que el lema de esta exposición para Epson es Rethink Your Style. ¿Qué significa esto para ustedes? Rethink Your Style al final es un propósito, pero también es una filosofía de trabajo. Lo que hemos intentado es traer un lema que además va de la mano de un proyecto que hemos iniciado junto con universidades, escuelas de diseño y una serie de partners de materiales sostenibles también. Y queremos captar la atención de todo el sector del diseño para repensar la manera en que estamos en el mundo y por lo tanto consumimos, pero también la manera en que producimos ambas cosas. Nos hemos aliado con Ibis Styles, que es una cadena de hoteles muy conocida internacionalmente, y vamos a repensar, de ahí lo del rethink, el estilo de diseño que aplican en estos hoteles, siempre llevándolos hacia la economía circular, la reutilización de materiales y también el desarrollo de joven talento en el ámbito del diseño. Sí, pues también digo, con todo esto veo que están también muy acorde con el lema de la exposición, ¿no? Que es un paso hacia el futuro. Correcto, sí, sí. Ese es nuestro objetivo hacia futuro. De alguna manera, establecer colaboraciones en el sector y que aquello que permite crecer a Epson en realidad haga crecer también al propio sector. De la mano de este tipo de proyectos y estas iniciativas que nos aliamos con diferentes partners, creemos que es un gran impulso al sector. Y aquí en Cprint, para nosotros es súper importante. De hecho, elegimos Cprint para presentar este proyecto. Hemos estado en todas las ediciones con stands como el que tenemos en esta edición, que es realmente espectacular, y confiamos mucho en esta feria porque nos da mucha visibilidad y nos hace llegar justo al target que tenemos. Ok. Ya por último, los costos para la gente que está pensando en adquirir esta tecnología, ¿qué tanto les conviene en esa cuestión? Depende un poco de qué necesidad tiene cada persona, ¿no? Y cada profesional. Nosotros, una de las grandes ventajas es que nuestra tecnología es escalable. Por lo tanto, una persona, por ponerte el ejemplo de ámbito textil, que quiera empezar a producir textiles con nuestra tecnología, tiene desde máquinas A4 a 300 euros y que tienen
un muy bajo consumo energético, y eso también los costes indirectos es interesante, con también costes muy bajos de tintas, porque son depósitos rellenables, no son cartuchos, a ir escalando hasta producciones de 1,60 m de ancho, que ya los puedes utilizar tanto en el ámbito de sublimación como en el ámbito de rotulación y cartelería, e incluso máquinas que no hemos podido traer a Ceprin por la dimensión, pero que, por ejemplo, el ámbito textil les permite una producción en continuo, pudiendo imprimir cualquier tipo de tejidos en directo sobre el tejido sin necesidad de prelavados y poslavados. Eso es también el ámbito del consumo que decías y los costes, es muy interesante. E incluso también la primera máquina UBI plana de Epson, que justo ha venido a Ceprin de la mano de uno de nuestros partners de soluciones integrales para el rotulista, y que estamos haciendo demostraciones también de la capacidad que tiene de precisión en la reproducción de textos pequeños, la colorimetría espectacular y el barniz localizado. Todo ello en un conjunto que realmente, en cuanto a costes, lo hace muy asumible para cualquier profesional o empresa que quiera dedicarse a ese sector. Okay. Raúl, ¿algo más que quisieras agregar? Simplemente invitar a toda la audiencia que siga Ceprin, las redes en general, a que continúen con un foco en nuestro Rethink Your Style, nuestro proyecto que va a estar presente en las redes de Epson Ibérica durante todo un año, porque van a ver que hay otra forma de hacer las cosas. Podemos repensar cómo estábamos trabajando hasta ahora, y eso también nos va a llevar, como dice Ceprin, hacia un futuro, ¿no? Dar un paso grande hacia el futuro. Okay. Perfecto, pues muchas gracias, Raúl. Gracias a vosotros.